Si estás leyendo esto, probablemente estés bastante confundido. Yo lo estaba. Te lo explicaré todo, pero voy a empezar por el principio. Es la única forma de que esto tenga sentido y, tal vez, la única forma de que me creas. Todo empezó con ese maldito trabajo. Seguridad en un centro comercial. Tan prestigioso y emocionante como suena. Se podría pensar que lo peor sería trabajar en el turno de noche, deambulando por pasillos vacíos en plena madrugada por si algún niño decidía colarse o algo así. Pero, sinceramente, las noches no eran tan malas. No, lo peor eran los turnos de día. Niños corriendo y gritando, grabando vídeos en medio de los pasillos, tirando comida y bebida por todas partes. A veces me sentía como un conserje con una placa de plástico. Joder, quizá lo era. Así que, al final, prefería los turnos de noche y los cogía siempre que podía. Deambular en la oscuridad rodeado de tiendas vacías era un poco inquietante, no lo voy a negar, pero una vez que te acostumbrabas, podía ser tranquilo. Me limitaba a escuchar algo en el móvil y hacer mis rondas. Nadie intentó entrar nunca ni nada, y claro, ¿por qué iban a hacerlo? El único problema que tuve fue una vez, cuando un grupo de adolescentes intentó esconderse y pasar la noche allí. Estaban en el patio de comidas, donde hay un pequeño parque infantil para niños pequeños, y los encontré escondidos en el tobogán. No estaban siendo precisamente sigilosos, así que los oí desde 1 kilómetro de distancia. Creo que les di un buen susto, pero no fue nada comparado con la bronca que les dieron sus padres. Echo de menos esos momentos. Donde todo se torció fue en el sótano. Sé que lo pinto muy glamuroso, pero las noches se volvían muy aburridas una vez que pasaba la novedad. Así que empecé a explorar. Al principio era solo asomar la cabeza en las cabinas que había en el centro de los pasillos y echar un vistazo a sus cosas. Era muy fácil coger productos, y algunos incluso habrían merecido la pena. Pero, por supuesto, nunca lo hice. Una vez que conocí el inventario de todas las pequeñas cabinas de chatarra, no había mucho más que ver que no pudiera encontrar durante el día. Solo pasillos y tiendas cerradas. Empecé a asomar la cabeza por todas las puertas que encontraba, pero todas eran cuartos de limpieza, almacenes, baños de empleados, hasta que llegué al sótano. La puerta del sótano estaba un poco apartada, por eso me costó tanto encontrarla. Estaba al final de uno de los pasillos sin salida, entre una tienda Forever 21 y un local comercial cerrado y vacío desde hacía mucho tiempo. Normalmente solo echaba un vistazo al pasillo y seguía adelante. Pero un día estaba tan aburrido que decidí echar un vistazo a esa tienda vacía y lo vi. Al fondo, entre unos maniquíes viejos, había una puerta. Era de acero pesado, pintada de un amarillo pálido y viejo. Saqué mi llavero y probé la cerradura. Tenía llaves de todas las puertas del centro comercial, así que me llevó un rato, pero al final encontré la correcta. Era una llave que nunca había usado antes. Esperaba encontrar una trastienda normal, vacía de todo, pero no. Lo que se abrió ante mí cuando por fin abrí la pesada puerta fue una escalera de hormigón. No había luces en la escalera, así que los peldaños se perdían en la oscuridad. Ahora bien, el centro comercial tenía un subsuelo. Acceso para mantenimiento, fontanería y electricidad. Al principio supuse que se trataba simplemente de una puerta para bajar allí, pero las escaleras parecían demasiado largas, y la falta de luz suponía un grave peligro para la seguridad. Pero entonces, teniendo en cuenta lo apartada que estaba esta entrada y el hecho de que la tienda en la que se encontraba llevaba mucho tiempo cerrada, parecía seguro afirmar que probablemente nadie la había utilizado en mucho tiempo. Iluminé las escaleras con mi linterna y parecían interminables. Definitivamente más profundas de lo que esperaba. ¿Había un sótano en el centro comercial todo este tiempo? ¿Para qué? ¿Almacén extra? Pero nunca había visto a nadie usarlo. Fuera lo que fuera, parecía probable que estuviera abandonado. Di un paso atrás. La oscuridad que se extendía me ponía nervioso y tenía que terminar mi ronda. Los maniquíes casi me hacen saltar del susto. No se habían movido ni nada, pero me había olvidado de que estaban allí. Estaban de pie como guardias impidiendo la entrada. Cerré la puerta con llave y decidí volver en otro momento. En lugar de eso, terminé mi ronda y me fui a casa. Vivía solo en un pequeño apartamento, nada especialmente bonito, pero era mi espacio y me encantaba. Lo cuidaba muy bien. Dios, cómo echo de menos ese lugar. Lo que daría por pasar una sola noche más allí, en mi propia cama. Pero mientras yacía allí esa noche, solo podía pensar en la escalera. Mirando hacia abajo, a la oscuridad, incapaz de distinguir nada de lo que podría haber allí abajo.
No respondía, como una pared de ladrillos. Sabía que tenía que bajar y verlo por mí mismo. A la noche siguiente hice precisamente eso. Me apresuré a terminar mis rondas en lugar de deambular y hacer turismo como de costumbre, y me dirigí hacia la puerta. Una parte de mí esperaba que no estuviera allí, que los maniquíes estuvieran en posiciones diferentes, mirándome o algo así. Pero no, estaba allí, y los maniquíes permanecían de guardia como siempre. Volví a abrir la puerta, y las bisagras chirriaron suavemente al mostrarme esa boca abierta. Utilicé uno de los maniquíes para sujetar la puerta, por miedo a quedarme encerrado. Entonces, bajé. Durante un rato pensé que la escalera no iba a terminar nunca. Mi linterna era tan potente que debería haber podido ver el fondo rápidamente. Pero solo había más escalones, y la luz terminaba en una oscuridad total. Bajé lentamente. No había barandillas, y caer en esos escalones de hormigón, quién sabe a qué altura, sería extremadamente doloroso. Pasé los 50 escalones. Eso debía ser varios pisos. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué había allí? Me di cuenta de que la escalera tenía una ligera curva, girando hacia la izquierda de forma casi imperceptible. Al llegar a los 100 escalones, la puerta de arriba se reducía a un rectángulo de luz, curvándose hasta casi desaparecer de la vista. Al llegar a los 200, había desaparecido. Solo yo y esas escaleras. La oscuridad me ahogaba. El aire era viciado y desagradable. Minuto tras minuto, no había cambios. Las escaleras seguían igual. Las paredes y el techo eran de hormigón liso y desnudo. No había señales, grafitis, nada. Caminé durante mucho tiempo. Empezaba a pensar que debía volver, llevaba casi media hora bajando esas escaleras. No, eso no está bien. Sabía que debía volver. No solo por mi turno, sino porque era peligroso. Si me caía allí, probablemente moriría, y quién sabe lo que podría haber allí abajo. Era muy profundo. Demasiado profundo para tener sentido. Pero no me detuve. Tenía que saber que podía estar escondido a tanta profundidad bajo tierra. Finalmente, después de unos 45 minutos, apareció un rellano. Bajé rápidamente los últimos escalones, emocionado por ver para qué había servido todo esto. El rellano era igual que el resto del pasillo, de hormigón liso y desnudo. Se me ocurrió que ni siquiera había polvo, migas o excrementos de animales en este extraño pasillo. Las paredes a mi derecha y delante de mí estaban igualmente desnudas, y el techo colgaba abajo, tan desprovisto de rasgos como todo lo demás. Pero a la izquierda había una puerta. No era una puerta cualquiera, sino la puerta de un ascensor, con un solo botón. Debía de subir, pensé, lo cual tenía sentido. ¿Quién querría bajar todos esos escalones? Pero, de nuevo, ¿por qué bajar aquí? Dejando eso a un lado, y sintiéndome desesperado por volver a la superficie, pulsé el botón. Sorprendentemente, se iluminó. El ascensor sonó, indicando que la cabina ya estaba a mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces me di cuenta de que había una cerradura debajo del botón. Probé con la misma llave que había funcionado en la puerta y, efectivamente, se abrió. El ascensor estaba bien iluminado, una agradable sorpresa. Asomé la cabeza y vi que era antiguo. No tan antiguo como los ascensores de los pozos mineros, sino más bien como los de los hoteles de lujo. El tipo de ascensor en el que un hombre con un sombrero gracioso acciona los botones por ti. Con cautela, entré. Miré los botones, que una vez más requerían una llave para funcionar. Sé que puede parecer una estupidez, pero estaba desesperado por salir, así que metí la llave en la cerradura y pulsé el botón con la flecha que apuntaba hacia arriba. El botón no se mantuvo pulsado y las puertas no se cerraron. No se movió nada. Lo pulsé varias veces más. Entonces me di cuenta. Estaba en la última planta. El ascensor solo bajaba. Subí corriendo las escaleras, dejando de lado la precaución en un momento de pánico. ¿Bajar? ¿Más abajo? Era una locura, tan profundo como un búnker nuclear. Quizás eso era, pensé, mientras reducía la velocidad al quedarme sin aliento y empezar a tener calambres. Sí, probablemente solo era un búnker viejo. Eso tendría sentido. La extraña escalera, la gran distancia. Un búnker, tenía que ser. El resto de la subida fue agonizante. Ya me dolían las piernas y ahora tenía un calambre en el costado que lo empeoraba todo. Tardé mucho en llegar arriba, pero cuando lo hice, el maniquí seguía cumpliendo con su deber, impidiéndome quedarme atrapado allí abajo para siempre. Lo puse en posición vertical y le di las gracias por su servicio, luego cerré la puerta con llave. Decidí que lo que hubiera allí abajo no era lo suficientemente interesante como para justificar el esfuerzo.
Además, era peligroso. Tuve suerte de que el ascensor no se rompiera y cayera al vacío en el momento en que entré. Pero, más allá de eso, era obvio, dolorosamente obvio, que algo no estaba bien. Ese lugar no era para mí. Me fui a casa y decidí olvidarme de todo. Nunca volvería allí. Excepto que, si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú tampoco lo estarías leyendo. Mantuve mi palabra durante un tiempo. Hacía mis rondas como de costumbre, vivía mi vida, pero los pensamientos sobre ese lugar nunca me abandonaban. Durante los 3 meses siguientes seguí trabajando en ese centro comercial. Hice más turnos de día. En parte era para evitar la incomodidad que me producía la noche, y en parte para evitar la tentación. Seguía sintiéndome atraído por ese lugar, sentía que tenía que saber qué había allí abajo. Al final, con la intención de evitarlo por completo, conseguí encontrar un nuevo trabajo. Seguridad en otra empresa o algo así, la verdad es que ya no lo recuerdo muy bien. Solo trabajaría en el centro comercial un par de semanas más y luego dejaría ese lugar. Pero, por supuesto, aún me quedaba una cosa por hacer. Me preparé antes del viaje. Muchas pilas de repuesto, un par de linternas extra, un cargador portátil, un pequeño botiquín y algunas barritas proteicas y botellas de agua por si acaso. Sabía que mi teléfono no tendría cobertura a través de todas esas capas de hormigón, así que quería estar preparado. Fue una estupidez. Por supuesto que fue una estupidez. Sé que fue una estupidez. Ya lo sabía entonces. Y lo siento. Es un poco ridículo que te pida perdón dadas las circunstancias, pero siento que debo hacerlo. Lo siento muchísimo. Volví a la puerta. Bajé las escaleras, ahora con confianza y vigor renovado. Es curioso lo fácil que es cuando sabes que hay un fondo, ¿verdad? Así que bajé. Un rato después llegué de nuevo al ascensor. Me estaba esperando, viejo y majestuoso. Metí la llave y entré. Luego giré la llave interior y dudé. Una ola de duda tan fuerte que me dio náuseas. Quizás una pequeña parte de mí lo sabía, pero quizás es solo una idea a posteriori. Pulsé el botón. El ascensor dio una sacudida y gimió al empezar a descender. Al principio me preocupó que fuera un viaje angustiante, lleno de gemidos y posibles crujidos, pero pronto se estabilizó. Estaba ansioso, pero muy emocionado. No sabía que tenía esta tendencia aventurera y exploradora urbana. Estaba impaciente por ver qué escondía esta vieja reliquia. Así que me quedé en la cabina con la respiración contenida. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de lento descenso, empecé a preguntarme si llegaría alguna vez al fondo. ¿Se estaba moviendo siquiera? Sabía que al principio había sentido el movimiento, pero había pasado tanto tiempo que ya no estaba seguro de si simplemente me había acostumbrado o si se había detenido por completo. No había luz en el suelo, ni ningún indicio que indicara lo que estaba haciendo el ascensor. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco había ningún botón de emergencia. Nada para pedir ayuda si me quedaba atrapado. Solo una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Eso me asustó. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí, pero conseguí calmarme. Pasaron otros 30 minutos antes de que finalmente cediera. Se estaba haciendo tarde y, si no daba media vuelta, me quedaría allí hasta la mañana siguiente. Alargué la mano y pulsé la flecha hacia arriba. No pasó nada. Volví a pulsarla una y otra vez, pero no respondía. En ese momento, me invadió el pánico. Golpeé la flecha con fuerza, probé con la flecha hacia abajo, golpeé ambas, nada. No había controles en esta máquina. Después de un rato, me acurruqué en el suelo y decidí que no tenía más remedio que esperar. Según mi teléfono, tardaría 2 horas más. Normalmente, a esas horas ya estaría en casa, durmiendo. Pero en lugar de eso, estaba perdiendo poco a poco la cabeza en una cabina del tamaño de un armario de limpieza que descendía a lo que debían de ser miles de metros bajo tierra. ¿Cuánta roca había sobre nosotros? Fuera lo que había allí abajo, ¿cómo habían conseguido excavarlo todo y traerlo a la superficie? ¿Y quién demonios lo utilizaba? Estaba perdido en mis pensamientos cuando lo oí. Un sonido grave y resonante. Como si alguien golpeara un gong, pero, más agudo. El ascensor dio una sacudida y se estremeció. El corazón se me subió a la garganta y, de repente, el techo se acercó a mí mientras caíamos en picado hacia el abismo. El resto del descenso es una nebulosa. No sé si fueron más de 3 minutos o solo 20 segundos los que caímos en picado, con mi mochila volando en medio del caos. La aparente falta de gravedad podría haber sido una experiencia divertida si no fuera porque probablemente me habría matado.
Finalmente, tocamos fondo. Con fuerza. Lo último que recuerdo es que de repente yo estaba cayendo y el ascensor no. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? No lo sé. Me desperté un rato después, con un dolor de cabeza terrible y todo el cuerpo quejándose de dolor. La luz del ascensor se había apagado, así que no veía nada. Saqué la linterna de la mochila y la encendí para examinar los daños. Sorprendentemente, parecía estar bien. Al menos por fuera. Por dentro me sentía como si me hubieran golpeado con un mazo, pero no tenía ningún hueso sobresaliente, así que lo consideré una victoria. Me giré para examinar la cabina. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas por el impacto, lo cual era bueno, porque no parecían abrirse automáticamente como debían. Probé los botones, pero, por supuesto, no funcionaban. Así que me puse a forzar las puertas para abrirlas. Me llevó tiempo y bastante esfuerzo, pero conseguí separarlas lo suficiente como para poder pasar a gatas. Por fin pude ver lo que había allí abajo. Y tal vez podría encontrar a alguien que me ayudara a volver a la superficie. Cuando me puse en pie, vi un gran espacio abierto delante de mí. Ya no necesitaba la linterna, ya que algunas de las luces del techo funcionaban, lo que daba al lugar una extraña sensación fantasmal. Di unos pasos hacia adelante para examinar los alrededores y oí su eco. Vi puertas de cristal, persianas, cabinas en medio del pasillo, era un centro comercial. No era el mismo centro comercial del que había salido, pero era lo suficientemente similar como para reconocerlo de inmediato. Debajo del centro comercial, a kilómetros bajo la superficie, había otro centro comercial. ¿Por qué? ¿Qué razón podía haber para que existiera un lugar así? Me acerqué para examinar las tiendas, mirando a través de las puertas de cristal para ver el interior. Parecían normales. Tiendas de juguetes, tiendas de golosinas y espacios vacíos y sin usar. Como cualquier otro centro comercial estadounidense en decadencia. Pero esto era bueno, un centro comercial significaba teléfonos, entradas y gente. No entendía cómo todo eso podía estar allí abajo, pero un centro comercial sin esas cosas no tendría sentido. Revisé mi teléfono, cuya pantalla estaba ahora rota por el impacto, pero, por supuesto, no tenía cobertura. Así que empecé a caminar por los pasillos, como tantas otras noches de guardia. Caminé mucho tiempo aquella primera noche. Buscaba entradas, quizá oficinas, cualquier cosa que pudiera tener un teléfono fijo o una salida. Pero, mientras caminaba, sentía que no avanzaba. El espacio no se repetía, pero parecía infinito. No había entradas, ni siquiera ventanas. Algunos lugares tenían luz y electricidad, otros estaban completamente a oscuras, lo que me obligaba a usar la linterna para avanzar. Decidí echar un vistazo a algunas tiendas, a ver si había algún despacho en la parte de atrás o algo así. Estaba dispuesto a entrar por las buenas. ¿Qué más daba si activaba la alarma? Mejor si alguien me oía. Pero mis llaves funcionaban. De hecho, podía abrir la puerta de cualquier tienda que quisiera. Podía abrir todas las puertas del lugar. ¿Pero cómo? Eso debería haber sido imposible, algunas de esas llaves eran totalmente nuevas. Pensé que quizá las cerraduras eran solo decorativas y se abrían con cualquier llave. Pero no, todas rechazaban las demás llaves similares de mi llavero. Cada lugar tenía su propia llave y no aceptaba ninguna otra. No encontré ningún teléfono. Finalmente, me rendí y fui a buscar un lugar donde pasar la noche. Me topé con un patio de comidas junto a una tienda Dick's Sporting Goods. Percibí un olor diferente al aire acre y estancado. Al acercarme a los puestos de comida de la zona, vi que todavía estaban abastecidos. Había comida en los recipientes, algunos incluso calientes. No tenía sentido para mí, pero no iba a discutir. Tenía hambre, y unas cuantas barritas proteicas no dan para mucho. Fui a comer comida china. Hacía tiempo que no comía en Panda Express. Noodles lo mein y pollo a la naranja. No estaba mal. Tampoco estaba bueno. Cuando terminé, fui a ver qué podía hacer para dormir. Decidí juntar algunas mesas y dormir al aire libre. Al fin y al cabo, que me encontraran por la mañana era lo mejor que podía pasarme. Fui a una tienda de ropa cercana y rebusqué entre sus artículos, buscando las opciones más mullidas, y encontré una manta gigante de Spencer's, con la que me hice un lecho improvisado. No era cómodo, por supuesto, pero me servía. Después de mucho tiempo, finalmente me quedé dormido. Cuando desperté, no tenía ni idea de qué hora era. Nada había cambiado, las luces seguían encendiéndose y apagándose intermitentemente y todo estaba en penumbra. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. Grité en los pasillos que me rodeaban. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?»
Miré mi teléfono. Eran las 3 de la tarde. ¿Había dormido tanto? ¿O la caída me había hecho más daño de lo que pensaba? No estaba seguro. En cualquier caso, no había aparecido nadie. Pasé un rato en mi fortaleza, pensando. Entonces oí algo. Un suave golpe. Pies descalzos sobre las baldosas. Tan suave que apenas lo distinguía. Se detuvo tan pronto como empezó. «Hola». Volví a llamar. Al otro lado del patio, se oyeron 2 golpes más, vacilantes. Alguien se estaba acercando. Intenté convencerme de que era algo bueno, probablemente seguridad o un empleado. Pero entonces, ¿por qué iban descalzos? Doblaron la esquina lentamente. Mirando a su alrededor como si tuvieran tanto miedo como yo de lo que pudiera haber al otro lado. Era una figura extraña y demacrada. Desnuda y, en general, humanoide. Tenía la piel gris y el pelo largo y blanco. Sus ojos eran negros y le faltaban los dientes. La expresión de su rostro era horrible, de agonía y miedo. La piel de todo su cuerpo estaba tan tensa que se le veían claramente los huesos. Extendió las manos hacia mí y empezó a tambalearse en mi dirección. Abrió la boca y de ella salió un aliento áspero, que comenzó como un susurro pero se convirtió en un aullido. Gritó y empezó a moverse más rápido. Ese sonido era horrible. Gritos agudos y penetrantes que parecían desgarrarle las cuerdas vocales, como si no hubiera hablado en años. Fuera lo que fuera, no era humano. Me levanté y eché a correr. Por suerte, tenía mi bolsa y no me preocupaba mucho más. Oí otros ruidos mientras corría por un pasillo tras otro en aquel largo y sinuoso laberinto. Quizás se estaban despertando otras cosas. ¿Era su grito una señal para ellos? ¿O lo perseguirían como lo había hecho conmigo? Inevitablemente, me perdí. No fue difícil perder a la criatura, era bastante lenta, pero yo ya no sabía dónde estaba. Había subido y bajado escaleras mecánicas, pero todo parecía más o menos igual. Sin aliento, me encontré en un largo pasillo donde las luces no funcionaban y reduje el paso. Encendí la linterna mientras avanzaba por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Me recordó a mis noches como guardia de seguridad. Y entonces se me ocurrió. Seguridad. Debía haber una oficina de seguridad en algún lugar. Tendría cámaras, normalmente apuntando a las entradas y salidas principales, por no hablar de múltiples métodos para contactar con el personal. También se me ocurrió cómo encontrarla. El lugar era enorme, pero eso no significaba que fuera imposible. Era muy probable que hubiera varias oficinas de seguridad en un lugar como este, como si no podría un agente responder a llamadas procedentes de lados opuestos del centro comercial. Y aunque no sabía dónde estaban, podía usar mi intuición para ello. En general, el centro comercial tenía la distribución de un centro comercial normal. Las cosas estaban donde cabía esperar, con la excepción de las entradas y salidas. Así que, si me fiaba de mi intuición, quizá mis pies me llevarían hasta la oficina. Brillante, ¿verdad? Vale, quizá no, pero era lo único que tenía. Pasé los 2 días siguientes persiguiendo ese objetivo. Caminé por el centro comercial, tratando de orientarme automáticamente. No volví a gritar y me quedé en las tiendas para dormir. No fue difícil encontrar comida y pilas. De alguna manera, el lugar estaba completamente abastecido. Siendo realistas, este lugar tenía todo lo que necesitaba para vivir. Los baños también eran fáciles de encontrar, lo que significaba agua y un lugar para hacer mis necesidades. Me quedaba en las zonas iluminadas siempre que podía, evitando la oscuridad, aunque eso significara perder el rastro de esa corazonada que perseguía. Había algo en esas zonas muertas que me ponía nervioso. Finalmente, me topé con algo. Señales de vida. Estaba rebuscando en silencio en un patio de comidas cuando noté algo extraño. Alguien se me había adelantado. Por supuesto, quedaba mucho, pero alguien había estado allí. O algo. Había basura junto a uno de los congeladores, lo que indicaba que al culpable le había apetecido un bocadillo refrigerado. No sabía si sentir alivio o miedo, pero la idea de que hubiera alguien más allí me dio un atisbo de esperanza. Ese tipo de aislamiento puede volverte loco rápidamente, y yo ansiaba la oportunidad de ver a alguien, de hablar con alguien. Así que me puse a registrar los alrededores. Me moví en silencio por si había más de esas cosas cerca. Una vez más, tuve que seguir mi instinto, pero esta vez funcionó. Encontré lo que estaba buscando. Una oficina de seguridad junto a los baños. La puerta estaba entreabierta. Emocionado, fui a abrirla y descubrí que el escritorio estaba cubierto de montones de papeles y uno de los micrófonos que utilizan para hacer ese lugar había sido renovado, como una especie de habitación.
Había luces de colores en el techo, mantas apiladas en la silla e incluso ropa de recambio. Quienquiera que hubiera estado en la zona probablemente se alojaba allí. Examiné la habitación más de cerca, angustiado al descubrir que no había ningún teléfono, pero eufórico al ver una pared llena de pantallas. Cámaras que funcionaban. Me incliné sobre el escritorio y las examiné de cerca. Ninguna mostraba una entrada, pero aún así, sería útil conocer la distribución del lugar. Mientras examinaba las imágenes de las cámaras, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre, con pelo castaño y gafas, que se parecía a mí. No, no solo se parecía a mí. Era yo. Exactamente. La cara que había visto en el espejo todos los días, de repente mirándome con una expresión de sorpresa similar a la que yo estaba seguro de tener. Di un salto hacia atrás, tirando al suelo montones de papeles. Parecía cauteloso. Se llevó un dedo a los labios y me miró intensamente, haciendo un gesto con la mano para indicarme que bajara la voz. Me acerqué un poco más, alejándome de la pared, para verlo mejor. Parecía cansado, derrotado. También era más delgado que yo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Cuando me incliné, empezó a entrar en pánico, extendiendo la mano hacia mí y sacudiendo la cabeza. Me asusté y perdí el equilibrio por un momento, cayéndome sobre el escritorio. Me recuperé, pero descubrí lo que tanto le preocupaba. Había pulsado el botón para activar el micrófono y el ruido comenzaba a resonar a través de los altavoces exteriores. Miró a su alrededor y me lanzó una mirada triste y compasiva antes de salir corriendo. Ni siquiera se molestó en recoger sus pertenencias, simplemente salió disparado. Debería haber hecho lo mismo. En lugar de eso, levanté la mano del botón y apagué los altavoces. Su grito agudo seguía resonando por los pasillos, como si estuviera llamando a su pareja. Algo respondió. No era como antes, era más profundo y mucho más fuerte. Lo oí a lo lejos, más que un grito, era un rugido. Fue suficiente para que finalmente saliera corriendo. Giré por pasillo tras pasillo, esperando obstaculizar su línea de visión lo mejor que podía. Podía oír sus fuertes y pesados pasos, se estaba acercando. Podía oírme correr y era más rápido. El único camino era una zona muerta, así que saqué una linterna y seguí corriendo. Decidí que mi única opción era esconderme. Me dirigí a la tienda más cercana y probé la manija. Cerrada, como todas las demás. Tiré la linterna al suelo y empecé a buscar mis llaves presa del pánico. Encontré la correcta y abrí la puerta de un tirón, entrando tan rápido como pude. Me escondí en el fondo de la habitación. Podía ver el pasillo a través de la puerta de cristal gracias a la luz que se me había caído. Los golpes sordos de la criatura se ralentizaron, pero no se detuvieron. Se acercaban cada vez más, hasta que pude oírla respirar. Eran respiraciones profundas y entrecortadas que parecían dolorosas. Finalmente, entró en mi campo de visión. Era enorme. Tenía la piel gris como la otra cosa, pero era mucho más grande. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, con enormes brazos voluminosos en la parte delantera que terminaban en garras gruesas y afiladas. Su cabeza se parecía a un cráneo humano, hasta el punto de que no estaba seguro de si sus cuencas hundidas tenían ojos. Pero le faltaba la mandíbula inferior. La caja torácica estaba totalmente abierta, con restos de vísceras colgando, y la abertura continuaba hasta la mandíbula superior, donde no había dientes. ¿No tenía órganos? ¿Cómo vivía? ¿Podía siquiera comer? Pareció olfatear el aire sobre mi linterna y se volvió hacia la tienda en la que me escondía. Un momento después, unas manos gigantes se deslizaron bajo las persianas. Fui a esconderme detrás de una estantería de peluches. La persiana chirrió al abrirse. Unos pasos pesados entraron en la tienda, acercándose al pasillo de mi izquierda. No había ningún sitio al que huir. Mi única esperanza era salir por donde había entrado la bestia. Me arrastré lentamente por el lado opuesto del pasillo mientras la cosa se acercaba pesadamente. Cuando estaba a punto de doblar el pasillo, hice mi movimiento, arrastrándome por la esquina y dirigiéndome hacia la abertura. Lo oí gruñir. Me volví para mirarlo. Me había visto. Corrí. En un instante estaba encima de mí, con su mano clavada en la pared con tanta fuerza que las baldosas se agrietaron. Me golpeó contra ella varias veces más para asegurarse. Luego, me levantó y se dispuso a darme el golpe mortal. Sus largos y afilados dedos me atravesaron el abdomen y grité. Nunca había sentido un dolor semejante. El mundo se volvió borroso y distante cuando me arrojó al suelo. No tardé mucho en perder el conocimiento por completo. Desperté en medio de un dolor agonizante.
Sabía que debería estar muerto, pero no lo estaba. Me sentía increíblemente mal y no veía nada. El aire olía a humedad y a algo atroz. A carne y podredumbre. Me toqué el estómago y descubrí que tenía un horrible agujero en las entrañas. Sangraba profusamente, mucha más sangre de la que se puede perder sin morir. El brazo izquierdo también me dolía terriblemente y no respondía cuando intentaba moverlo. Resultó estar muy roto. Busqué a tientas mi bolsa, tratando de encontrar una linterna con un solo brazo. Finalmente, la encontré, la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para la visión que me esperaba. Era un pasillo largo, aparentemente interminable. De hormigón liso, como la escalera. Pero a lo largo del suelo, a ambos lados del pasillo, había cadáveres. Casi humanos, con rasgos faciales demasiado familiares. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tantos que no podía contarlos. Se volvieron para mirarme con el pelo largo y los ojos hundidos. Se estaban pudriendo, derritiéndose en el suelo y convirtiéndose en parte de las paredes que los rodeaban, totalmente incapaces de moverse o actuar, pero no muertos. Parecían colonias de moho. Si hubiera podido gritar entonces, seguro que lo habría hecho, pero mis órganos internos estaban tan destrozados que me contuve para no volver a invocar a esa cosa. Los cuerpos comenzaron a murmurar mientras me acercaba al extremo más cercano del pasillo, donde podía ver una puerta en la distancia. Me preocupaba que gritaran, pero parecían incapaces de hacerlo. Tampoco parecían importarles que los pisara para pasar. Me abrí paso hasta la puerta y vi que estaba entreabierta. Había una mano en el suelo que la mantenía abierta. Me sentí afortunado de no estar encerrado allí dentro con esas cosas. Lo que fuera que perteneciera a esa mano no se movía. Abrí la puerta con cautela y vi lo que era. Un maniquí. El mismo que había utilizado hacía tanto tiempo. Salí y reconocí la vieja tienda abandonada del centro comercial original, aunque todas las luces estaban apagadas. Me volví hacia el nido de esa cosa y reconocí también la puerta amarillo pálido. Salí tambaleándome a la oscuridad que me rodeaba. Todo seguía igual, solo se repetían tiendas sin fin. Lentamente, con cuidado, logré escapar. Las siguientes 2 semanas fueron duras. Estuve en silencio, pero de vez en cuando tenía que esconderme para evitar a las cosas más pequeñas parecidas a zombies que se arrastraban por ahí. Mis heridas comenzaron a curarse solas, aunque eso llevó bastante más tiempo. En aquel momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora lo veo como la cruel broma que es. No tardé mucho en salir del territorio de caza de esa cosa y vagué sin rumbo fijo. Intenté ir en una dirección durante el mayor tiempo posible, con la esperanza de que, si llegaba lo suficientemente lejos, habría un final. No lo había. Sea lo que sea esta cosa, creo que realmente es infinita. Finalmente, encontré otra oficina de seguridad donde hallé una nota. Esta nota. Bueno, quizá no sea exactamente esta nota, la verdad es que no lo recuerdo. Pero encontré esta nota, que describe todo lo que acabo de pasar, como estoy seguro de que te pasará a ti. Espero que esto sea suficiente para convencerte. Sea lo que está pasando aquí, no es solo el centro comercial repitiéndose. Somos nosotros también. He pospuesto escribir esta nota durante mucho tiempo. Deben de haber pasado varias décadas. Mi cuerpo apenas envejece, pero sigo viéndome diferente en el espejo. He intentado acabar con todo más de una vez. Pero no funciona. Créeme, solo duele. Las otras versiones de nosotros con las que me encuentro son iguales. Desesperadas y derrotadas. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que voy a decirte a continuación. Esas cosas que me rodean por los pasillos, los cuerpos detrás de esa puerta, incluso la bestia gigante, creo que todos somos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí y nos volvemos lo suficientemente locos como para convertirnos en eso. No quiero eso, pero ¿qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Estamos malditos, tal vez? ¿Qué hicimos para merecer tal destino? Mi única esperanza es que las cosas no estén escritas en piedra. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente de la que leí, o de la que probablemente escribirás. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Si somos suficientes, quizá algún día uno de nosotros descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. De alguna manera, sé cómo encontrarla. Intuición, supongo. Me pregunto si tal vez la bestia gigante no está haciendo un nido allí, tal vez lo está, protegiendo. Manteniéndolo en silencio y en la oscuridad. Una pálida imitación de la muerte. Si voy allí, tal vez pueda encontrar algo de paz.
Esperar los eones en un olvido silencioso. Espero que puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar el destino que yo tengo. Pero si no, nos vemos allí, compañero. Empezó cuando llamamos a las estrellas, a la oscuridad. Nos sentíamos tan pequeños, dando tumbos por el vasto vacío mientras nos aferrábamos a la piel del mundo, y sin una sola razón para ello. Teníamos curiosidad, sí, pero en última instancia creo que estábamos terriblemente asustados. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños y, como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para detenerlo. Hicimos lo que creímos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Durante años escudriñamos el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas en la oscuridad del más allá. ¿Estamos solos? Pero el cielo estaba tranquilo. Siempre tan tranquilos, dejándonos a nuestra suerte. Pero los llantos de los niños nunca cesan, y nosotros tampoco. Enviamos llamadas a todos los rincones del espacio década tras década. Nos negábamos a creer que no hubiera nadie ahí fuera. Tenían que estar. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todos recuerdan cuando eso cambió. Creen que respondió al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje se recibió en el Acre Radio Observatory de California. El Allen Telescope Array captó lo que sonaba como una interferencia estática que se prolongó durante más de 1 hora. Consistía en chirridos y zumbidos ininteligibles que continuaron sin pausa durante toda la hora. Nunca se descubrió el significado de este mensaje, si es que tenía alguno. Lo único que sabíamos era que el origen de la señal estaba en algún lugar de la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. En cuanto cesó la señal, comenzó el verdadero mensaje. Aquel día establecimos contacto y nos hicieron una pregunta. ¿Quién está ahí? No llegó a través de las radios, sino como una voz. Una voz, dentro de nuestras cabezas, nos hizo la pregunta a todos. Yo la oí. Mi mujer la oyó. La oyeron los jóvenes y los viejos. Incluso los sordos la oyeron. Todos, en todas partes, oyeron esa voz susurrar esa pregunta en sus cabezas, en todos los idiomas de la Tierra. Lo recuerdo con demasiada claridad. Preguntaba con esa voz familiar, pero indescriptible, que siempre está ahí en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto loco y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo pareció detenerse mientras todos escuchaban lo que venía a continuación. Anuncio. ¿Dónde estás? La pesada pregunta pareció quedarse en nuestras mentes durante horas después, y luego durante días, y luego durante semanas. Aquel día lo cambió todo. Estaban los que dudaban desde el principio, y los santos que afirmaban que Dios nos había hablado a todos y que había llegado el momento de arrepentirse. Estaban los que afirmaban que no habían oído nada, y los que afirmaban que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y, por supuesto, estaban los que realmente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros. Una dispuesta a comunicarse. Dispuesta a sacarnos de la oscuridad. Estábamos equivocados. Nunca establecimos contacto con vida extraterrestre, al menos, nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son vastas, y en su inmensidad nuestras voces habían tocado los oídos de algo verdaderamente incomprensible. Algo hambriento y malévolo. La voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo empezó a gemir. Bajo nuestros pies, por todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos apagados sacudían el polvo y la suciedad bajo nuestros pies. Nadie sabía qué lo causaba, al menos no hasta que empezaron a llegar las llamadas. Los cementerios gritaban. Todos a la vez, los muertos habían empezado a gritar. Todos los difuntos, hombres, mujeres y niños, se revolvían en sus tumbas. Todos los animales también lo hacían. Todos los perros, todos los gatos, todo lo que había pisado esta tierra. Los gritos de las antiguas ballenas sacudían los mares, y los chillidos estridentes de los pájaros resonaban en los bosques. Los ataúdes temblaron y las moríes aullaron. Las voces se detuvieron juntas, dejando en un instante al mundo en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Te escucho. Te oigo. Llegó como un susurro desde atrás.
Una presencia ominosa, pero extrañamente juguetona, que se sentía tan cerca, pero que en realidad estaba tan lejos. Nos dejó respirar en el silencio durante un minuto antes de hacernos una promesa. Una promesa que todos sabíamos que era cierta. Voy. Voy. La voz desapareció y el aire volvió a llenarse de gritos. Esta vez eran de los vivos. Cuando la voz se fue, nos abandonaron a nuestra suerte. Millones de personas entraron en pánico, y con razón, cuando el caos se apoderó de las calles. Muchos morirían en la violencia y los disparos de aquella noche. Pronto serían conocidos como los raptados, y el resto de nosotros éramos los condenados. Solo nos quedaba esperar. Los gritos de los muertos fueron solo el primero de los efectos secundarios que sentimos a medida que la voz se acercaba. Cuanto más se acercaba, más la sentíamos. Aquella primera noche después de los gritos, vimos sangrar las estrellas por primera vez. Una parte del cielo occidental se había vuelto negra, más negra que la noche. Solo era realmente visible por el anillo de estrellas que lo rodeaba. La luz de esas estrellas se había vuelto roja, y parecían sangrar por el cielo como colorante alimentario vertido en el agua. Su luz se arremolinaba y fluía alrededor del borde de una masa invisible. Entonces supe que estaba mirando la cara de la voz. Nuestros científicos afirmaban que allí no había nada, y que sus radares y escáneres siempre estaban vacíos. Sus telescopios solo veían oscuridad en aquella parte del espacio. Sin embargo, la prueba estaba justo delante de nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se hacía más ancho, y más estrellas se desangraban en el cielo. Lo vimos llegar. Cada noche que pasaba, la mancha negra se ensanchaba, y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día nos esperaba un nuevo infierno. Los efectos secundarios empeoraban. El día siempre traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que ocurrió no se contará ni se conocerá. Los animales empezaron a desaparecer. Todos ellos. No quedaban huellas, rastros ni cuerpos. Las mascotas huían, algunas violentamente. Todos se retiraron, para no volver a ser vistos. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos, el aire quedó en silencio. El mundo que quedaba parecía vacío y solitario. Se fueron como el agua que retrocede de la orilla, justo antes de que rompa el tsunami. Un día, hace unas 2 semanas, los científicos intentaron hablar de nuevo con la voz. Esperaban, tal vez, razonar con ella. Le contaron lo que estaba ocurriendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaron. La voz no habló. Al preguntarle qué, la voz envió una respuesta. A la noche siguiente, el cielo se iluminó con vetas de fuego. Durante horas, el cielo se iluminó de naranja y rojo. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se convirtieron en estática y los teléfonos se negaron a funcionar. Nos habíamos quedado sentados, observando cómo todos los satélites eran derribados de los cielos. Después, los informes se convirtieron en rumores y rumores. La cordura era cosa del pasado. El aire se enfriaba y nos agobiaba. La voz estaba a punto de llegar, y todo el mundo lo sentía. Llovió durante una semana después de la caída de los satélites. La lluvia era salada y estaba impregnada de una suciedad desconocida que ennegrecía la hierba. Tal vez los satélites trajeron algo consigo cuando cayeron al cielo, nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabemos es que caía de nubes negras como el carbón que tapaban el sol, como ceniza líquida. La oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Cuando las nubes se fueron, los cielos estaban vacíos. No había nubes, pero el cielo estaba bajo y gris. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se dejaba ver. Incluso él nos había abandonado. Cada día se volvía más y más oscuro hasta que la noche y el día eran casi lo mismo. Algunas personas afirmarían más tarde que habían visto cosas en la oscuridad. Criaturas de miembros desgarbados y caras torcidas, acechando en la esquina de su visión. Eran criaturas altas y blancas que parecían mudadas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones duraban apenas 1 segundo o 2 antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creían que era el primer paso de la invasión alienígena, pero el resto no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era nada tan simple, ni benigno. Debían de ser alucinaciones, una locura más que soportar, pero a fin de cuentas tan inofensivas como cualquier otra cosa. Tan inofensivas como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron lentamente en duración y número. Creo que todo el mundo los vio al menos una vez, pero no creo que ni una sola persona adivinara por qué estaban realmente aquí. Nunca tocaron ni hablaron con nadie, y desde luego nunca hicieron daño a nadie.
La mayoría de los que pudieron verlos los describieron como lúgubres o de aspecto apenado. Algunos llegaron a afirmar que las criaturas les vigilaban por la noche, y otros que parecía como si sintieran lástima por ellos. Uno de ellos afirmó haber visto a una de ellas postrada en el suelo, con las manos juntas sobre la cabeza. Decía que rezaba por nosotros. La oración no sirvió de nada. Las iglesias y lugares de culto que nos habían dividido durante tanto tiempo no consiguieron al final traer esperanza a ninguno. La voz les dejó rezar y suplicar durante un tiempo, pero hace unos días la voz acabó con todo. Nadie se preguntó cómo, porque a estas alturas ya nada de lo que ocurría sorprendía a nadie, pero el último día ardieron todos los libros de culto. Hasta la última Biblia, hasta el último Corán, todo. La gente corrió a sus centros de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y los templos habían sufrido la misma suerte, si no peor. La gente se quedó, abandonada por sus mayores esperanzas. Hubo rumores de iglesias por todo el mundo, con muros formados con los cuerpos de los que buscaban refugio. Estaban fundidos a los muros, pegados a ellos como moscas en una trampa. Morían aún implorando esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. Los demás habíamos aprendido a dejar de suplicar. Esperamos. Llegó el mensaje final. Desde el otro lado del cielo cayó sobre nosotros. La voz resonó, y dijo la simple verdad. Yo estoy aquí. Hay una oscuridad más allá del horizonte, como dudo que se haya visto jamás. Trae consigo los gritos de incontables almas, y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ahora, y sé que nunca se volverán a ver. La luz está muriendo tan rápido. No dejo esto como una advertencia. No, es demasiado tarde para eso. En su lugar, considera esto como la última realización, la última que la humanidad conocerá. Porque solíamos preguntarnos si estábamos o no solos y perdidos, pero nunca si estábamos o no a salvo y ocultos. El universo es infinito, y nuestra comprensión era mucho más finita. Nunca debimos hacer señas a la oscuridad. En lugar de eso, deberíamos habernos aferrado a la luz, y cerrar los ojos cada vez que nos volviéramos hacia el vacío. A medida que se acercan los últimos minutos, tengo la certeza de una última verdad. Ahora sé por qué los cielos estaban siempre tan silenciosos. ¿Te cuesta mantenerte despierto? ¿Estás intentando estudiar para un examen importante, terminar un trabajo de última hora que has pospuesto todo el fin de semana y ahora son las 3 de la madrugada y estás completamente agotado? O tal vez te hayas encontrado en una situación similar recientemente y estés buscando ayuda sobre qué hacer. Bueno, amigo, tengo justo lo que necesitas para aliviar tu mente cansada. Todo lo que tienes que hacer es ganar un juego. Preparar el juego es relativamente sencillo. Solo necesitas un reloj de arena, una vela y un rotulador. Déjame aclarar una cosa. Necesitas un reloj de arena, no uno de esos de juguete que duran 30 segundos y que vienen en las cajas de cereales o en los juegos de mesa. Antes de empezar a jugar, comprueba el reloj de arena para asegurarte de que tarda 1 hora o un poco más en vaciarse por completo. Es mejor que tarde un poco más, pero si tarda demasiado o demasiado poco, tendrás problemas durante el juego. Además, debes estar completamente solo en la habitación mientras juegas. Cuando estés listo para jugar, elige cualquier habitación que se pueda cerrar, es decir, que todas las puertas y ventanas se puedan cerrar. Cualquier otro dispositivo para medir el tiempo o alarma debe retirarse de la habitación antes de empezar, o el juego no comenzará. El reloj de arena será tu única herramienta para medir el tiempo, por lo que es importante que sea preciso. También debes retirar cualquier dispositivo con pantalla electrónica, como televisores, teléfonos móviles, monitores de ordenador, etc. Dejarlos en la habitación durante el juego te pondrá en una gran desventaja. Podéis comenzar el juego a las 8 de la tarde. Aseguraos de que la habitación está cerrada, cerrando las cortinas para bloquear cualquier luz exterior, y luego dibujad una forma simple de reloj de arena en el dorso de una de vuestras manos. Asegúrate de recordar bien en qué mano lo has hecho, ya que estarás casi todo el tiempo en la oscuridad. Coge la vela y enciéndela, apaga las luces, siéntate en el suelo con los 3 objetos mencionados anteriormente juntos y dale la vuelta al reloj de arena para que la arena comience a caer en la mitad vacía. La única fuente de luz debe ser la vela. Ahora, grita algo como, no estoy cansado y me niego a dormir. Cierra los ojos hasta contar 10 y vuelve a abrirlos. No estarás del todo seguro, pero en algún lugar de la habitación te parecerá ver la silueta de un hombre. Ya has comenzado el juego y tu oponente no es otro que el mismísimo maestro del sueño, el hombre de arena.
No lo provoques y tampoco le hables. Lo has desafiado y, en cierto modo, has insultado su profesión, por lo que no está precisamente de buen humor, por decirlo suavemente. Ahora comienza el juego. Tu tarea es permanecer despierto el mayor tiempo posible, hasta un máximo de 8 horas, lo que te llevará hasta las 4 de la madrugada. Cada hora, debes dar la vuelta al reloj de arena para reiniciarlo y continuar el juego. Cada vez que le des la vuelta, puedes coger el marcador y hacer una marca en tu brazo. Más adelante se explicará en qué brazo debes marcar. Y no creas que puedes dar la vuelta al reloj 8 veces muy rápido o simplemente dibujar 8 líneas en tu brazo. La hora debe pasar para que la magia funcione. Si no das la vuelta al reloj de arena antes de que caiga el último grano de arena, o si te quedas dormido, perderás. Durante este tiempo, el Sandman utilizará todos los trucos posibles para que te duermas o te rindas. Verás, la mitad inferior del reloj de arena representa en todo momento su poder. Cuanta más arena haya, más fuerte será su influencia. Casi inmediatamente después de empezar, empezarás a sentirte somnoliento. Esto es simplemente su presencia. Si no puedes resistir, deja de jugar inmediatamente. Durante la primera hora, no hará gran cosa. Puede que se pasee por la habitación, pero no te tocará ni te hablará. Aunque intentes hablar con él, algo que debes evitar a toda costa, no obtendrás respuesta. Además, no te muevas de tu sitio para acercarte a él. Cuanto más te acerques, más somnoliento te sentirás y, si no estás cerca de la vela, puede que la apague para que te duermas. No te distraigas durante este tiempo. Puedes perder fácilmente la noción del tiempo y olvidarte de dar la vuelta al reloj de arena a tiempo. El hombre de arena también puede distorsionar tu percepción del tiempo, pero no puede afectar al reloj de arena, por lo que mantener la concentración en él es tu mejor baza para ganar. Nota al margen. Si intentas salir de la habitación, descubrirás que todas las puertas están cerradas con llave y que las ventanas no revelan nada más que una oscuridad implacable hasta donde alcanza la vista. Una vez pasada la primera hora, el Sandman puede que se burle, pero seguirá en la habitación. Ahora empezará a sacar más trucos de su bolsa, ya que ha visto que vas a ser difícil de derrotar. Se oirán sonidos de cajas de música y arpas, al principio lejanos, pero poco a poco se harán más fuertes hasta llegar a un nivel audible y reconfortante. Resiste la tentación de cerrar los ojos y escucha. Tu cuerpo se irá cansando a medida que se acerque la segunda o tercera hora, dependiendo de cómo se sienta el hombre de arena esa noche. En ese momento, comenzará a hablarte con muchas voces. La suave voz de una niña, la risa sabia de un abuelo o, tal vez, incluso con las palabras cariñosas y reconocibles de tu propia madre. Intentarán felicitarte por haber sobrevivido tanto tiempo con el hombre de los sueños, por haber desafiado días y noches sin dormir para ganar este juego. Susurros de canciones de cuna y rimas infantiles llenarán tu cabeza. Pero tú sabes que no es real. No digas nada e ignora las voces. Por muy reales que parezcan, no les hagas caso. No te duermas. Si has conseguido llegar a la mitad y ahora tienes 4 marcas en el brazo, estarás agotado y el hombre de arena estará furioso. Empezará a manipular aún más tu entorno y utilizará nuevas tácticas para conseguir que te duermas. En lugar de intentar arrullarte, te atacará. Tendrás alucinaciones. Verás imágenes horribles de muertos colgando del techo, iluminados por un foco de origen desconocido. La habitación puede empezar a cerrarse, luego estirarse, volver a cerrarse y volver a estirarse. Un susurro en tu oído se convertirá en gritos en tu cara procedentes de una fuente invisible. Ya debilitado y privado del sueño, tu energía restante se agotará en ráfagas provocadas por sus terrores. Es posible que tengas subidas repentinas de adrenalina, pero el hombre de arena es inteligente. Las sincronizará para que no puedas sobrevivir hasta la siguiente hora simplemente estando ansioso. Esperará hasta que tu estado emocional haya caído un nivel más y, entonces, ¡pam! 2 pies podridos colgando delante de tu cara. Puedes gritar todo lo que quieras, puedes suplicarle que pare, pero eso solo agotará aún más tu capacidad de funcionar. A las 6 horas, las alucinaciones pasarán del horror al consuelo. Mientras el Sandman empieza a hurgar en tu mente para encontrar las pesadillas que te han hecho sudar frío tantas noches, otros te arrullarán para que te duermas, diciéndote que ya has aguantado bastante y que te mereces un descanso. Una cama cálida en la que acurrucarte, una almohada hecha de las pieles y plumas más suaves. Las arpas y las cajas de música comenzarán a sobrecargar tu sentido del oído. En tu estado, es posible que agradezcas la oportunidad de dormir, pero no te dejes llevar. ¿Has estado mirando el reloj de arena? Asegúrate de que sus terrores no te distraigan.
Por eso no debes hablar con el hombre de arena, porque cada pequeño detalle que le des sobre ti lo utilizará en tu contra. Esta es también la parte en la que las pantallas electrónicas pueden convertirse en un gran problema. Se encenderán, independientemente de si están conectadas o no, y si miras fijamente su misteriosa imagen durante demasiado tiempo, tus párpados se cerrarán y tu cuerpo se derrumbará en el suelo. Si acabas de apartar las pantallas, el hombre de arena podría usar la fuerza para volverlas hacia ti, para que puedas verlas mejor. Las cortinas pueden abrirse para mostrar un amanecer brillante o un cielo azul claro, pero las únicas verdades en esta habitación son tu brazo y el reloj de arena. A menos que tengas 8 marcas, este juego no ha terminado. Usa hasta la última gota de fuerza que te quede para darle la vuelta al reloj de arena, lo que ahora es una tarea inmensa, debido a la influencia del hombre de arena. Traza una línea en tu brazo con el rotulador, aunque parezca que estás cogiendo un cuchillo y cortándote el brazo. Durante la última hora, el Sandman comenzará a dirigirse a ti directamente, haciéndote preguntas que parecen sencillas. Pero tal y como estás, ni siquiera puedes recordar cuánto es 2 más 2. Una pregunta es lo más difícil de sacar de la cabeza, así que no dejes que entre. Tápate los oídos y limítate a mirar el reloj de arena. Mantén los ojos abiertos, no te duermas. Si la pregunta se te mete en la cabeza, empezarás a pensar en ella, lo que te causará más estrés y te agotará la poca fuerza mental que te queda. Puede que te cueste respirar, como si algo te apretara los pulmones o el aire fuera denso y difícil de respirar. El Sandman también te atacará físicamente, agarrándote y lanzándote por la habitación, dejándote arrastrarte de vuelta al reloj de arena antes de que se acabe el tiempo. Si llegas a ver su rostro, puede ser suficiente para que te persiga una pesadilla y no puedas cerrar los ojos. No tendrá rasgos faciales distinguibles, salvo 2 ojos sangrientos, con los párpados arrancados de las cuencas, que te mirarán fijamente sin cesar. Si en algún momento antes de que se complete la 8ª hora no puedes más, coge el reloj de arena y rómpelo con todas tus fuerzas. Ambas secciones deben romperse para que el juego termine. Por tu bien, espero que sea de cristal. Nadie que haya llegado a la 7ª hora ha tenido la fuerza para romperlo y ha continuado, o se ha rendido a sus sueños. No recibirás ninguna recompensa por terminar el juego de esta manera, salvo la misericordia de evitar la ira del hombre de arena. Si consigues llegar al final de la 8ª hora sin dormirte, no tendrás que volver a dar la vuelta al reloj de arena. Simplemente haz la 8ª marca en tu brazo y cierra los ojos. Aunque hayas terminado el juego, aún no puedes dormir. Te queda una última tarea. Todo lo que tienes que hacer es esperar a que el Sandman recoja el reloj de arena y decir, ya eres mayor. Duerme cuando quieras. Abre los ojos y verás que el reloj de arena ha desaparecido y la vela se ha apagado. Ahora puedes caer rendido en un sueño de 12 horas, para ser precisos. El juego supone un gran esfuerzo para tu mente y tu cuerpo, por lo que es necesario recuperarse. Pero es el último sueño que necesitarás, o al menos uno tan largo, porque una vez que te hayas recuperado por completo, podrás permanecer despierto 1 hora más por cada marca en tu brazo. Dependiendo de tu horario de sueño habitual, esto puede significar que solo necesites una pequeña siesta, tal vez 1 o 2 horas como máximo, pero algunos nunca volverán a tener que acostarse. Por supuesto, tendrás la posibilidad de hacerlo si quieres, incluso podrás seguir soñando, pero nunca volverás a sentir cansancio. Piensa en lo productivo que podrás ser. Pero no todo es de color de rosa. Si marcas alguna marca en el brazo que no ha sido marcado por el reloj de arena, necesitarás más sueño, 1 hora por cada marca en el brazo en blanco, para ser precisos. Necesitarás más descanso para poder funcionar durante el día. Estas marcas pueden cancelarse con las del brazo marcado, pero si no es así, es posible que hayas pasado por todo ese sufrimiento, solo para acabar peor que antes. Y con el estado delirante en el que te encontrarás durante el juego, es poco probable que una persona normal consiga todas las marcas en el brazo marcado. También hay circunstancias en las que se puede perder. Si no consigues dar la vuelta al reloj de arena, el Sandman obtendrá todo su poder y, con un chasquido de dedos, te derrumbarás en el suelo. Independientemente de cómo te duermas, ya sea por fallar con el reloj de arena o por sucumbir a tu propio cansancio, también dormirás durante 12 horas para recuperarte, pero será el peor sueño que hayas tenido jamás, y el Sandman se asegurará de que así sea.
Las peores pesadillas inundarán tu mente, dejándote incapaz de escapar o despertar con un sudor frío de alivio. Todo lo que podrás hacer es soportar la tortura de un sueño que parece durar años. Y cuando finalmente recuperes la conciencia a la mañana siguiente, allí estarás, tumbado en el suelo de la habitación, con las marcas aún en el brazo y la sangre fluyendo de donde antes descansaban tus párpados. Dijiste que te negabas a cerrar los ojos y a dormir. El hombre de arena simplemente ha concedido ese deseo. Con mis disculpas a los creyentes, siento que debo compartir mi historia. En 2003, cuando tenía 15 años, mi corazón se detuvo durante 6 minutos. Ocurrió en una tarde cualquiera, en el momento de mi rutina diaria en el que caminaba a casa desde la parada del autobús. En las 4 manzanas que hay entre la esquina donde bajé del autobús y la puerta de mi casa, empecé a sentir náuseas. Fue algo repentino, sin previo aviso. Me había sentido bien todo el día, había almorzado palitos de bosco con salsa marinara, algo que había comido cientos de veces durante la secundaria. Antes de que tuviera oportunidad de pensar en otras causas, empecé a sudar frío. Luego sentí un extraño aleteo en el pecho. Mi corazón entró en lo que más tarde supe que era un episodio de fibrilación ventricular. Me quedé sin aliento y me desmayé. Lo que sucedió después me lo contaron después. Al parecer, quedé tendido en la carretera, donde una mujer que conducía un hatchback casi me aplasta el cráneo con las ruedas. En lugar de eso, frenó en seco, intentó despertarme y, al no conseguirlo, llamó a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia llegaron y descubrieron que mi corazón había dejado de latir. Técnicamente, estaba muerto. Transportaron mi cuerpo al hospital y, en algún momento del trayecto, consiguieron reanimarme. Así comenzó un angustioso viaje de varias semanas por el sistema sanitario estadounidense que acabó con una ablación, un marcapasos y una montaña de deudas con las que mi familia todavía está lidiando. Pero mi corazón está bien. Y menos mal, porque lo que aprendí ese día me ha enseñado a no dar nunca las gracias a Dios por nada. Porque durante esos 6 minutos, mientras mi cuerpo sin vida recorría la ciudad acompañado por 2 paramédicos que trabajaban sin descanso para reanimarme, mi alma trascendió nuestro mundo para visitar el más allá. Durante mi visita, aprendí cosas sobre nuestro universo que ojalá no hubiera sabido nunca. Quizás al compartir mi historia, pueda ayudar a nuestra especie a prepararse para lo que viene después de la muerte. Todo comenzó con una luz cegadora, blanca, omnipresente. Me bañó, me calmó. Era todo lo que te cuentan. Beatífica, acogedora, propia de experiencias espirituales. Tuve la clara sensación de ascender, como si la luz me elevara hacia el cielo. Atravesé varias puertas, que mi conciencia aturdida apenas registró. Reflexionando, no creo que fueran físicas en ningún sentido, y sin embargo recuerdo la sensación de admisión, como si me hubieran impedido ascender si hubieran permanecido cerradas. En cualquier caso, llegué a un lugar sin dimensiones, un lugar más allá de la realidad. Solo tenía sentido mientras lo ocupaba. No creo que un ser corpóreo pueda entender el plano astral, hay algo en su existencia intangible que desafía toda traducción. Así que lo que me quedé fueron más impresiones que imágenes. No estaba solo. Varias fuerzas vitales me rodearon al llegar. Al principio, debido a mi educación cristiana, creí que eran ángeles. En mi forma incorpórea, hice el gesto espiritualmente equivalente a abrir los brazos, anticipando su abrazo. En cambio, me sentí encadenado por sus poderes, como un perro con collar. Me invadieron la humillación y el terror. No eran los seres etéreos que me habían hecho creer que nos esperaban. Eran señores crueles y despiadados que me tenían encadenado. ¿Por qué? Pensé, con el alma llorando como un niño caprichoso. Algo parecido a una risa volvió a mi mente, pero era fría, burlona. Los pensamientos flotaban en mi conciencia como pájaros, que entraban y salían de mi campo de visión. Me revelaron algunas verdades horribles sobre la existencia que haré todo lo posible por transmitirles ahora. Nuestro universo, como muchos otros que existen en paralelo, contiene una mínima parte de la energía total existente. Es una granja, utilizada para producir almas, que solo surgen en las condiciones precisas que se dan en nuestro cosmos. Cuando oís a los científicos hablar de la improbabilidad de la existencia de nuestro universo rícitos de oro, es porque en realidad no surgen espontáneamente. Están diseñados.
Y las manos que los crean no son dioses benevolentes, sino seres rapaces que se preocupan poco por las criaturas que crean. Nuestro propósito final, según aprendí bajo la custodia de los espíritus que me encadenaban, era madurar hasta estar listos para servirles en su plano superior. El Big Bang dio origen al universo para dar lugar a la vida y que ésta culminara en la humanidad, un organismo suficientemente consciente como para ser cosechado y utilizado como esclavo en un plano superior, donde el tiempo y el espacio se disuelven en una eternidad que pasamos en servidumbre. 6 minutos en el cielo me parecieron toda una vida, que pasé entreteniendo a lo que percibía como un espíritu infantil con una inclinación por la manipulación psicológicamente angustiante. Me golpeaba como un gato con un ratón atrapado, deleitándose con el dolor que me causaba. Las incomodidades físicas que imaginamos que nos inflige el infierno palidecen en comparación con la tortura del dolor del alma. Lo más parecido es la pérdida de un ser querido, ese daño emocional punzante que resulta del trauma. Cuando quedó claro que mi tiempo en la Tierra aún no había expirado y que debía regresar, me dijeron que no revelara su existencia al resto de mi especie. Mi recompensa, me comunicaron, sería una posición ligeramente mejorada entre la población esclava. Por el contrario, si lograba convencer a otros de su existencia, me esperarían nuevos horrores a mi regreso. No puedo imaginar nada peor que lo que viví, sumido en un dolor y un tormento indescriptibles. Durante semanas, intenté explicar a todo el que quisiera escucharme lo que había vivido. Todos me decían que había sufrido una experiencia muy grave y traumática para un joven, que el suceso había dejado cicatrices en mi psique y en mi corazón. Dejé de intentar convencerlos. Poco a poco empecé a convencerme de que lo que me habían dicho era cierto. Simplemente lo había imaginado. Un sueño premonitorio, por así decirlo. La mente enfrentándose a su propia muerte inminente, tratando de dar sentido a la experiencia. Entonces conocí a alguien que afirmaba haber conocido a Dios. Esto fue unos años más tarde, cuando el autor de un libro de no ficción que relataba su experiencia cercana a la muerte visitó mi ciudad natal. No revelaré el nombre del autor, ya que no quiero provocar una demanda, que estoy seguro de que me interpondría si leyera que lo he difamado. Asistí a una lectura y después le pregunté por su relato. Lo miré a los ojos y le pregunté si realmente había conocido a Dios, algo que estoy seguro de que le habrán preguntado cientos de veces. Sonrió y asintió con la cabeza, asegurándome que sí, que Dios es real y está lleno de amor. Por diversión, decidí decirle que yo sabía la verdad, que la esclavitud nos espera a todos. Un destello en su mirada delató que sabía la verdad. Realmente había muerto y visitado el más allá, pero había mentido en su libro. Porque lo sabía. Sabía la verdad sobre el cielo, el horrible lugar al que están destinadas nuestras almas. Lo llamó yoga para uno. Encontré su canal hace un mes, durante una rara confluencia de autodesprecio y tiempo libre que colisionaron en algo parecido a la motivación. Entre las clases de kickboxing y los musculosos del gimnasio casero estaba su miniatura. Me llamó la atención. Era una simple foto de su cara, tan cerca de la cámara que podía contar sus pecas. Sus dientes eran un poco grandes para su boca y su nariz estaba ligeramente torcida. Nunca he sido el tipo de persona que se plantea hacer yoga, pero me puse a verlo y, en cuestión de segundos, me quedé hipnotizado. La chica estaba en su salón, en un escenario desordenado, con el suelo salpicado de tristes plantitas y pilas de revistas. Posaba con las manos en el suelo y las caderas levantadas. Su trasero se veía en el centro de la pantalla. Decidí quedarme un rato. No tenía esterilla de yoga, así que extendí una toalla. Era difícil seguirla. Hablaba mucho y solo una pequeña parte era sobre la rutina. Junta los talones e inclina la cabeza hacia los pies, respirando profundamente. Hoy mis pies huelen a melocotones y nata. Me dan ganas de comérmelos. Me encantan los melocotones de verano, me encanta morderlos y sentir cómo el jugo estalla en mi boca, me recuerda a cuando. Y caí en el pantano meditativo tejido por sus palabras, inhalando el aroma de mis propios calcetines, sin darme cuenta de que había cambiado de postura. Al cabo de un rato, mis músculos temblaban por el esfuerzo de sostener mi cuerpo blando en esas posturas desconocidas, así que decidí dar por terminado el ejercicio. Fue entonces cuando me di cuenta. Suscriptores. 1. Era yo. Yo era el único que estaba mirando. Cuando cerré el navegador, sentí una inexplicable oleada de culpa, como si la estuviera abandonando. Volví a entrar en su canal las tardes siguientes. Era muy extraño. Siempre estaba transmitiendo. O no se daba cuenta de mi presencia o le daba igual.
Sus divagaciones, tan espontáneas que rozaban la asociación aleatoria de palabras, no parecían cambiar aunque yo estuviera allí o no. A menudo estaba en mitad de una frase cuando me conectaba. Coqueteaba de una forma que dejaba claro que no era su intención, y su tendencia a tartamudear las instrucciones le daba un encanto natural. La curiosidad me abrumaba. Anhelaba descubrir más sobre esta fascinante criatura. Sus movimientos me atraían, como si me estuviera agarrando a través de la pantalla. Me maravillaba la sensación de ser su voyeur silencioso. Me sentía más cómodo con las posturas básicas, aunque todavía no podía acercar las manos a los dedos de los pies. Demasiado pronto, ella subió el nivel de dificultad. Se colocó lentamente en la split. Con cada pierna estirada, los dedos de los pies apuntaban en ángulos rectos perfectos. Hice todo lo posible por imitar la postura, con la ingle protestando por la presión. Cada día, ella iba un poco más allá. Curvaba la columna vertebral hacia atrás, formando un arco elegante. Levantaba la pierna trasera en el aire en un ángulo que parecía dislocarle la cadera. Obligué a mi cuerpo a aproximarse lo más posible a su geometría, dentro de lo que me permitían mis tendones, apretando los dientes contra las agudas advertencias que me lanzaban mis nervios. Por la noche soñaba que me rompía las articulaciones, que me partía los miembros para darles las formas perfectas que ella mantenía con tanta facilidad. Un día giró los brazos tan atrás que sentí un dolor solidario y se dobló hasta que sus piernas flexionadas rodeaban sus hombros, tocando los dedos de los pies detrás del cuello. Sonrió a la cámara, recatada, educada. ¿Quieres verme doblarme como un pretzel, verdad?, preguntó. Esa fue la primera vez que se dirigió a mí. Me olvidaba de comer. Me despertaba en el sofá, después de haberme quedado dormido, y ella murmuraba sobre granadas mientras su frente rozaba sus rodillas. Dormía. Comía. No veía ninguna prueba de ello. Cada vez que me movía, me dolía el cuerpo al recordar cómo lo había estirado hasta el límite. Pasaba 10, 12, 14 horas al día viendo su retransmisión. Me hablaba con frecuencia. Sé que me estás mirando. Creo que te gusta mirarme. ¿Hasta dónde quieres que me retuerza para ti? El fluido movimiento de su cuerpo, formando vértices, curvas y delicados polígonos, era hipnótico. Me perdía en la luz de una llama titilante que se arremolinaba formando diferentes patrones. Me estaba convirtiendo en algo más flexible, moldeándome a mí mismo para parecerme a ella. Es difícil precisar el momento en que fue demasiado lejos. Fue más como el avance lento de la arena movediza que un punto concreto. Se tumbaba boca arriba y se levantaba apoyándose en las palmas de las manos y las plantas de los pies, con el torso empujando hacia el techo como si fuera un personaje de El Exorcista. Acercaba poco a poco las manos y los pies, doblando el cuerpo hacia atrás hasta casi partirse por la mitad. Y luego se deslizaba hacia adelante hasta que el blanco de sus ojos inundaba la pantalla, asustándome tanto que daba un salto. Y se reía, como si hubiera hecho una broma. Giraba la cabeza como un búho y la metía entre los muslos. Siempre parpadeando hacia la pantalla. Siempre sonriendo como si compartiéramos un secreto, como si yo fuera parte de una conspiración secreta. Me decía, ¿te gusta esto, verdad, Smith? ¿Soy tu juguete plegable de bolsillo? Smith es un apellido muy común. Había una posibilidad de que lo hubiera adivinado. Pero esto me asustó tanto que cerré el portátil de golpe, rompiendo la imagen de su sonrisa dentuda. Intenté retomar mi vida normal. Pero no tenía casi nada con lo que ocupar mi tiempo, excepto la televisión, las redes sociales y rellenar solicitudes para trabajos que nunca querría hacer. Una extraña sensación me invadió, como si algo estuviera mal, como si estuviera olvidando algo. Y poderosas oleadas de culpa, la misma culpa que había sentido cuando cerré su transmisión el primer día que la encontré. Intenté no hacerlo. Realmente intenté mantenerme alejado. Pero la necesidad me abrumó, así que volví. Por primera vez, ella no estaba en pantalla cuando inicié sesión. Me acerqué para mirar mejor y vi la familiar esterilla de yoga en el suelo, la mesa de centro, las revistas. Se oía un ruido suave justo fuera de la pantalla, un ruido amortiguado, irregular y entrecortado. Una voz humana. Subí el volumen al máximo y no pude distinguir si era una risa o un llanto. Me sentí mal y cerré la transmisión. Esto nos lleva a ayer. Había pasado horas y horas pensando en ella, preguntándome qué estaría haciendo, si seguiría contando historias a su visitante invisible. Me conecté. Sus ojos llenaron el campo de visión de la webcam, tan de repente que retrocedí. Y ese sonido, resonando en las paredes de su apartamento y en el mío, ahora era claramente un sonido de sufrimiento. Su gemido era inarticulado, y cuando su rostro se apartó, comprendí por qué.
Tenía el pie descalzo metido hasta la mitad en la boca, con la mandíbula casi dislocada para poder meterlo, y la bola encajada entre los dientes. Las lágrimas le corrían por el rostro y se acumulaban en las comisuras de los labios tensos. Tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza y la otra pierna metida debajo de la primera. Estaba luchando, y me di cuenta de que estaba atrapada. Estaba atrapada en esa posición, una bola retorcida de extremidades y articulaciones tensas, incapaz de hablar. Me quedé boquiabierto mirando la pantalla, y sus ojos se encontraron con los míos, pareciendo parpadear en señal de reconocimiento. La fuerza de sus sollozos fue increciendo. ¿De alivio? No estaba seguro. No tenía ni idea de qué hacer. No sabía su nombre ni dónde vivía, ni siquiera estaba seguro de que estuviera en el mismo país. Me quedé sentado, paralizado, durante largos momentos, observando cómo se retorcían sus extremidades mientras intentaba liberarse de la jaula que formaba su cuerpo. Entonces se me ocurrió. Podía escribir. ¿Puedes escribir tu dirección? El mensaje llegó a su ordenador. Nuestra primera comunicación real. Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente, con el ligero movimiento que le permitía su posición. Lo intenté de nuevo. ¿Puedes escribir con la nariz? Sus ojos se movieron rápidamente por la página mientras leía mis palabras. Con gran esfuerzo, se balanceó y cayó de bruces sobre el teclado. Si Byosuke usó, escribió. Con el corazón latiéndome con fuerza, le dije. Inténtalo de nuevo. La observé mientras conseguía apoyarse precariamente sobre un hombro. Su cuerpo se convulsionaba con la fuerza de los sollozos. Finalmente, se inclinó hacia adelante, con cuidado, con delicadeza, y presionó la punta de la nariz contra las teclas. 3. ¿Sí? Eso es. Genial. Dame otro número. Intercambiamos mensajes durante largos y tensos minutos, ella me daba un número o una letra cada vez, yo los anotaba y la animaba lo mejor que podía. Lo estás haciendo muy bien. Estoy aquí contigo. La ayuda está en camino. Había conseguido escribir un número y una calle. Nos había llevado casi una hora llegar hasta ese punto. Acababa de escribir at 12 cuando se detuvo, temblando por el esfuerzo de mantenerse erguida, y volvimos a mirarnos a través de la cámara, con sus ojos brillantes por el dolor y el miedo. Y entonces se derrumbó. Rodó fuera de mi campo de visión. Presa del pánico, le envié docenas de mensajes frenéticos. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Quédate conmigo. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Necesito más información. Quedó claro que no iba a recibir nada más. Sus sollozos se calmaron, su respiración se tranquilizó. Busqué la dirección y encontré todas las ciudades del país donde existía la dirección que me había dado. Llamé a todas las comisarías de policía de todas las jurisdicciones que estaban dentro del radio de acción. Tuve que dar muchas explicaciones, pero después de horas de trabajo no pude hacer nada más que sentarme y esperar nervioso junto al teléfono, mirando el apartamento vacío que se veía en la pantalla de mi ordenador portátil. Lo único que podía hacer era escribir. Estoy aquí contigo. Estarás a salvo. Esto terminará pronto. No estás sola. El sonido del teléfono casi me hace saltar del asiento. Era la 1 de la madrugada. ¿La has encontrado? Pregunté desesperado, buscando cualquier señal de actividad. Dime que está bien. La voz al otro lado de la línea suspiró, un suspiro profundo, de tristeza o frustración, no sabría decirlo. La hemos encontrado, dijo, con palabras amables pero cautelosas. Atrapada en esa posición, tal y como la describiste. Ella no está bien. Ha muerto de deshidratación. ¿Qué? No. Eso no es posible. Acabo de hablar con ella. No sé lo que viste, hijo. De verdad que no lo sé. Pero la chica que encontramos lleva muerta un mes.